Y a cada uno de ustedes, bienvenidos a un nuevo tema del curso de Psicología Industrial. Espero de que se encuentren muy bien en el lugar en donde ustedes estén escuchando y viendo este video. Invito a que tengan al alcance su cuaderno y un lapicero en donde pues ustedes van a hacer los apuntes relacionados al tema de esta clase. Asimismo, al final de este video pues les voy a explicar la actividad que tienen que realizar. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de lo que es la evaluación, de dónde proviene la palabra test. Eh, si no hubiera una evaluación, difícilmente existiría la empresa. Parece que el inventor de la palabra test mental fue James McIntyre, usado para describir el conjunto de pruebas de inteligencia. A partir de aquí se hicieron famosas las pruebas de evaluación. Sin embargo, es a Robert Guion quien se le adjudica la definición de test como procedimiento estandarizado y objetivo para evaluar un constructo, es decir, una propuesta de variable capaz de ser analizada mediante la metodología científica. Bajo este concepto se comprenden las pruebas manuscritas o de lápiz y papel, las entrevistas, las solicitudes de empleo, el desempeño de una tarea, y estas a su vez miden valores, conocimientos, capacidades, capacidades cognitivas, hasta conocimientos éticos. Quizá lo más importante de someterse a una prueba es obtener una calificación cualitativa, como aprobado, reprobado, retirado o eliminado, o tener una calificación cuantitativa que va de 0 a 100 puntos. Esto es muy común para la psicología industrial, ya que las empresas comparan las calificaciones de un individuo con otros en relación a una norma de grupo y su respectiva interpretación y significado que tienen que ver con la validez con la interferencia, es decir, que permita interferir el desempeño futuro. Así que son los psicólogos industriales de una asociación, organización o de la propia empresa los responsables de interpretar los resultados de una prueba, y para ello se apoyan en las competencias que a continuación les voy a describir. Todo psicólogo industrial o persona encargada del área de recursos humanos que se va a dedicar a aplicar las pruebas psicométricas y otro tipo de pruebas que existan, tiene que aplicar estas 12 competencias mínimas. En primer lugar, evitar errores de calificación y registro. Evitar etiquetar a las personas con términos derogatorios como deshonesto con base en el puntaje de una prueba que carece de validez. Mantener seguros las claves de calificación y los materiales de prueba. Observar que los examinados sigan las instrucciones para que las calificaciones sean precisas. Utilizar escenarios que permitan una ejecución óptima por parte de los examinados, por ejemplo, un salón o una oficina adecuada. Y por último, como sexto punto, evitar asesorar o entrenar a los individuos o grupos sobre los reactivos de la prueba, lo que resulta en una representación equivocada de las capacidades y competencias de la persona. Vamos a los 6 restantes, a las 6 competencias restantes. Número 7 está la voluntad para interpretar y guiar a los examinados en situaciones de asesoría, no fotocopiar materiales con derecho de autor, evitar usar hojas de respuesta que no se alineen en forma apropiada con las claves de calificación. En este caso, pues evitar también, si en caso utiliza material digital, evitar de que puedan evitar los errores al mínimo, ¿verdad? Establecer una empatía con los examinados para obtener puntajes precisos, evitar contestar preguntas de los examinados con mayor detalle del que permitan los manuales. Y por último, no asumir que la norma para un empleo aplica para otro diferente, y no asumir que las normas de un grupo automáticamente aplica a otros grupos. Veamos, entonces en ese momento vamos a conocer los tipos de pruebas que existen en el campo de recursos humanos. Por ejemplo, tenemos las pruebas de velocidad, que estas pruebas de velocidad pues se caracterizan por tener un límite de tiempo,
Su calificación se obtiene según la cantidad de ítems que el evaluador responde en el tiempo establecido. Las pruebas grupales se emplean para evaluar a grupos de participantes al mismo tiempo. De ejecución, miden las respuestas manipulando equipo o parte del equipo. Los candidatos aquí muestran la habilidad, el conocimiento, la experiencia y su conocimiento tácito. Tenemos las pruebas de poder, que estas pruebas el candidato tiene tiempo suficiente para responder a todos los ítems de la prueba. Las pruebas de lápiz y papel, como su nombre lo indica, el participante solo maneja el documento donde debe escribir y el instrumento para hacerlo, aun cuando en la actualidad se emplea la computadora, es decir, el teclado y el mouse. También tenemos pruebas individuales, que estas pruebas individuales son aquellas que se aplican a un solo individuo, tal es el caso de la entrevista, por ejemplo, la prueba de coordinación, como por ejemplo la coordinación de la mano, la prueba de las manchas de papel, la prueba de estilo para resolver problemas, entre otras, que son pruebas individuales. Tenemos las pruebas de capacidad cognitiva, que son aquellas que miden lo que el evaluado sabe, recuerda, comprende su conocimiento en solución de problemas, cómo desarrolla ideas, su trabajo mental y su inteligencia. Entre otras mencionan el Wonderlight, el test de Bennett, el test de capacidades mentales primarias o PMA, como se le conoce también. Dentro de las pruebas de capacidades físicas son aquellas que miden, entre otras, la fortaleza estática, la fortaleza explosiva, la coordinación, el vigor, la resistencia aeróbica, o sea, la de Hogan, y también las combinadas. Estas se pasan en empresas donde el trabajo demanda actividades físicas. Tenemos las pruebas de trabajo, que estas pues miden las habilidades para un trabajo sometiendo al candidato a condiciones similares al trabajo que va a realizar. Algo así como sucede con los candidatos a policías, bomberos, pilotos de Transmetro y a los deportistas en el fútbol o a los salvavidas. En el caso de las pruebas de alcohol y drogas, es practicado en varias empresas, especialmente en aquellas de transporte, de deportes, de líneas aéreas, ya que se ha comprobado que el alcohol, entre otros males, provoca disminución en el tiempo de reacción, afecta la capacidad de razonamiento, torpeza, entre otros problemas. Y por último tenemos las pruebas de integridad. Se crearon para evaluar a cantidades a ingresar a una empresa y miden el grado de honestidad, honradez, el robo, el ausentismo y muchas otras conductas laborales. En los últimos años, las pruebas que más se han utilizado para medir estas conductas son las pruebas de integridad abierta y las pruebas de personalidad. Por ejemplo, una prueba de integridad abierta formula preguntas directas sobre la conducta, como por ejemplo el robo. Escuchen este ejemplo. Mentir no tiene nada de malo si al hacerlo no se daña a nadie. ¿Qué creen ustedes? ¿Es falso o verdadero? Veamos este otro ejemplo, otra cuestión que preguntan en este tipo de pruebas. ¿Ha visto amigos que roban en la empresa? ¿Falso o verdadero? Otro. No tiene nada de malo tomar unos minutos más en el desayuno. ¿Falso o verdadero? Bueno, preguntas así es como en la mayoría de pruebas de integridad lo realiza. Entonces, para la evaluación del personal no se queda solo para aplicarse antes de ingresar a la empresa. También se debe aplicar cuando los trabajadores ya han sido contratados y están funcionando como empleados, dado que en el trabajo debe mostrar siempre buenas actitudes tales como las habilidades, responsabilidad, esfuerzo, colaboración y otras condiciones de trabajo. Todo esto porque el trabajador que no se evalúa se acomoda. Hablemos de los últimos dos temas, que es el multiculturalismo en la psicología industrial, como datos importantes. La nacionalidad tiene implicaciones conductuales que la psicología industrial no puede ignorar, ya que la cultura se impone paradigmáticamente entre los individuos que permanecen a una nación y otra, entre una etnia y otra, o de un departamento y de otro. Aquí en nuestro medio, la gente del sur del país es distinta a la gente de la ciudad o la gente de oriente y de occidente. Lo mismo sucede con la gente etnia, maya, garífuna, xinca o ladina. Estas diferencias culturales ocasionan que las personas tengan significados diferentes o concedan interpretaciones diferentes a un mismo suceso.
Las formas conductuales y las costumbres de no ser estudiadas y sabidas pueden ocasionar problemas empresariales. Otro tema que es muy importante en la psicología industrial es la estadística. Hasta el momento habrá usted, como estudiante, observado que la psicología industrial es una ciencia en la cual se realizan muchos trabajos de investigación y por su propia experiencia sabe que todo trabajo de investigación genera resultados, datos que necesitan ser estudiados, inferidos, descritos, interpretados y que el psicólogo industrial debe saber de estadística descriptiva y de estadística diferencial para poder resumir, organizar, descubrir muestras de datos, entre otras características. Las palabras comunes que se usan en la estadística aplicada a la psicología industrial están, por ejemplo, las medidas de tendencia cultural, las de variabilidad, las de sesgo, media, moda, mediana, correlación, de regresión, confiabilidad, coeficiente, entre otros. Así de que hemos llegado hasta el final de este video, en la cual pues hemos abarcado temas muy importantes acerca de por qué es importante la evaluación dentro de la empresa. Así de que aquí está la tarea que corresponde a este tercer tema. Tiene que realizar un mapa mental de todo el contenido de la clase y esta parte pues va a ser una parte investigada y la otra pues va a copiar la definición que yo en su momento le indiqué en el video. Compara las características de los tipos de prueba utilizadas para la evaluación del personal. Puede usar como este formato como guía. Por ejemplo, aquí les puse ya un ejemplo. En el caso de los tipos de prueba de velocidad. La definición, aquí escribí la definición. Yo tengo que indagar acerca de las ventajas que puede tener este tipo de pruebas, cuáles son las ventajas que probablemente tenga este tipo de pruebas. Voy a asociar un término, ¿verdad?, a la definición, ¿verdad?, que sería como mi palabra clave y explico por qué considero yo que esa palabra lo puedo asociar. Lo mismo sucede con el resto de pruebas que aparecen aquí en este formato. Todo eso se realiza en el cuaderno. Así de que hemos llegado entonces al final de todo este video. Fue bastante corto, pero muy importante e interesante para el trabajo de todo personal que vaya a auxiliar al psicólogo industrial, incluso al mismo psicólogo industrial. Por lo tanto, gracias por su atención, que tengan un feliz día, que Dios me los bendiga. Cuídense, lávense las manos, usen mascarilla, mantengan su distancia social y si Dios nos permite, nos vemos en una próxima. Hasta pronto.